Este episodio de Mindfax viene con un juego incorporado y cuando digo juego quiero decir Alberto Espinosa, es un poco putada lo que vamos a hacer. Es una absoluta putada, pero yo sé que esto gusta mucho a la gente de Mindfax. ¿Tú crees que lo van a coger bien? No, pero... Vale, pero que se aguanten. No, bien no lo van a coger. Pero esto es lo que hay. ¿A qué habéis venido aquí? ¿A qué habéis venido aquí? A jugar. Bueno, a lo mejor hay alguno nuevo, pero los habituales, ¿a qué venís aquí? A sufrir. Pues eso. Vamos a explicaros el juego de esta semana. Alberto Espinosa tiene una fobia tremenda a la gente que escucha los podcasts a mayor velocidad de la normal. Es probable que en tu plataforma donde escuchas habitualmente Mindfax o lo que escuchas habitualmente tengas un botón de acelerar a 1,25, a 1,5, a 2 veces la velocidad del podcast. Incluso se dice, Espinosa, que hay gente que lo pone a 3x. Es que lo vi... No. Es que vi el otro día que había hasta 3,5. 3,5, con lo cual... Pensé, no sé qué escuchas, porque claro, no sé. O sea, hay un círculo del infierno reservado para esta gente. Bueno, pues el juego de hoy está dedicado especialmente a los que merecéis bajar al infierno. Lo que vamos a hacer es ir acelerando o decelerando el episodio en función de la parte de la temática que vayamos a tocar en cada momento. Con lo cual vais a tener que ir dándole a escuchar a 1,5 o a 0,66 o tendréis que ir igualando, compensando. Y nada, nos van a brear en el segundo 3, ya lo sabes, pero hemos venido a eso. Bueno, no sé, la vida es así, ¿no? La vida es un juego. Vale, y vamos a jugar. Dale. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la paciencia de nuestra audiencia. Alberto Espinosa, voy a mirar la curva de retención de audiencia de este episodio. Yo creo que ya se ha ido la mitad de la gente diciendo, mira, ni lo intento. Bueno, tío, no sé, yo esto se lo dedico a Cátaro, que dijo que el programa sonaba como una mierda. Pues para ti, Cátaro, este sí que va a sonar bien. Eso. ¿Hasta qué minuto crees que va a aguantar la media de la audiencia, Jesús Callejo? ¿Cuánto van a tardar en largarse? No, yo creo que por vicio van a aguantar todo el programa porque quieren ser sorprendidos. Yeah. Y además habéis utilizado el verbo correcto al principio, cuando habéis dicho si este juego alguien lo va a coger. Y coger, como bien sabéis, en distintos países hispanoamericanos tiene una connotación muy concreta, así que más de uno va a quedar jodido. Sergio Cordero, ¿tú estás seguro del podcast que estás dirigiendo? Yo espero que esta sea la fase de 2X para que os joda la experiencia. Cabrones de mierda, que lo único que queréis es joder al oyente de convencional. Si es que para la identidad que no sepáis, que no tengáis un poquito de dignidad. No, la verdad que hay que jugar al oyente, hay que presentarle retos y Espi y Alberto son auténticos expertos en esto, o sea que me gusta el juego. Vamos a ello, a ver qué pasa. Y nosotros también estamos jugando con el mundo y ayudando a hacer una sociedad un poquito mejor y que sepan los oyentes que con sus escuchas, sean a cámara rápida o lenta o audio lento o rápido, va a ir destinado para la Fundación Pupa Clown, que son payasos de hospital de Murcia que están endulzando un poco la mísera estancia que tienen muchos niños en los hospitales, con lo cual estamos haciendo a cámara rápida o lenta una buena acción. Eso es. Es probable que a continuación escuches anuncios, ¿vale? Entonces, déjalos que se reproduzcan, eso genera los ingresos que luego donamos a Pupa Clown y después ya empieza la tontería. A partir de ahí, haz lo que quieras, corta el podcast cuando te apetezca, ¿vale? Hoy en Mindfax hablamos de bolsillos tecnológicos o sociedades que han ido más rápido o más lento que el resto del mundo. Claro, aquí se me abre una diatriba, Espi. Vamos a empezar hablando por sociedades históricas atrasadas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿deberíamos decelerar el podcast para que suene más lento o deberíamos acelerar el podcast para que los oyentes tengan que decelerarlo ellos? Yo creo que lo lógico es acelerarlo para que la gente tenga que decelerarlo, ¿no? Para que se atrase. Para que sientan la experiencia. Eso, vale, atrasar. Pues, venga, pues dale cuando tú quieras.
Venga, perfecto. Vamos a repasar algunas sociedades que se han quedado en su propio tiempo atascadas en el avance científico y tecnológico. Esto es muy, muy habitual, Jesús, que en algún momento de la historia como que se pare el reloj para un pueblo en su desarrollo. Sí, habría que hablar un poco de dos tipos de culturas, las que se han parado y siguen paradas a día de hoy en el siglo XXI, y ahora podemos contar algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo de islas que están en el Eso luego, eso es la segunda parte. Por eso digo, que eso sería uno de los razonamientos y se pueden poner varios ejemplos. Y el otro es, pues culturas o civilizaciones que iban como un tiro y en un momento determinado pegan un frenazo tremendo, ¿no? Un frenazo que puede obedecer a distintas causas. Por ejemplo, la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿de acuerdo? Bueno, pues está claro, era un Imperio Romano que tenía ya un nivel de cultura, de desarrollo muy elevado, pero en el año 476, justo es ese año donde se termina la Edad Antigua y empieza la Edad Media, hay un cambio. En fin, ahí Odoacro, como sabéis, ese líder germano, pues destituye a Rómulo Augusto, y a partir de ahí, pues está claro que hay una pérdida de conocimientos porque llega como un nuevo orden social que se implanta. Y se sabe que hay mucho conocimiento que se va perdiendo. Bueno, eso fue como un dato muy significativo. ¿Tienes alguna teoría de por qué el Imperio Romano decae? Porque ya sabes que se han barajado distintas, desde el uso de plomo en las cañerías a simplemente las invasiones bárbaras. ¿Tú tienes alguna? No, pues yo creo que fue una especie de deterioro paulatino. Ten en cuenta que con la incorporación de esos pueblos bárbaros, que poco a poco se iban incorporando y además implementando también sus costumbres, poco a poco se fue relajando la sociedad romana. Es decir, es como cuando llegas a un grado de desarrollo que crees que eso es eterno, que eso va a permanecer durante todo el tiempo. Entonces, poco a poco, con distintos gobernantes, pues eso, crápulas, corruptos, déspotas, todo eso hizo que, y cuando ya tampoco había una expansión del Imperio Romano, no había como una motivación extra, ya prácticamente lo habían conseguido todo, y lo único es que se estaba, pues eso, creando una hibridación entre lo que eran los valores auténticos de esa cultura romana junto con otro tipo de pueblos que no participaban exactamente de esa filosofía o de esa forma de entender el mundo. Yo creo que se fue deteriorando paulatinamente. Esto no ocurre de la noche a la mañana, ocurre porque llega al final, pues eso, un emperador, Rómulo Augusto, muy pequeñito, muy jovencito, muy imberbe, que aprovecharon la ocasión para que Odoacro, y si no hubiera sido él, hubiera sido cualquier otro líder germano, pues diera el golpe de gracia. Pero era una sociedad ya que tenía pies de barro, ¿no? Yo creo que también esa baja catadura moral o esa decadencia de los valores tiene mucho que ver en la terminación del imperio. Sí, para mí sin ningún tipo de dudas. Sabes que hay una serie de elementos, o lo que se llamaban principios o valores básicos, que son lo que sustentan, ¿no? Una nación, un país, una cultura determinada. El momento que eso se va deteriorando, incluido la religión, fíjate que en esa época, que estamos hablando del siglo V, ya el cristianismo ya había entrado de lleno, ¿no? Sobre todo con Teodosio. Entonces, tengo que decir que a partir de ese momento, cuando ya todos tus valores o todas tus creencias se va deteriorando, ya no crees en lo que se creía antes, ya no se creían los dioses en el panteón romano tal como se creía antes, y cuando encima se van relajando las costumbres, pues es muy fácil que se va como desestabilizando esos principios que parecía que eran sólidos. Eso lo estamos viendo en Europa. Europa ya has visto que parecía que era inmutable, que iba a tener una larga vida, y sin embargo ahora se está viendo que hay muchas lagunas, hay muchas vías de agua por el cual poco a poco Europa, tal como representaba la Europa cristiana, está desapareciendo sencillamente por la cantidad de inmigración y por supuesto por la religión, que no es ya una religión estable, sino que es una religión que se comparte con otras religiones con mucho más poder, como puede ser el Islam. Ahí pasa un poco parecido, las religiones paganas fueron un poco conformando, y sobre todo el cristianismo, que fue el que mandó en una dirección determinada, y esa dirección determinada es la que también canalizó la cultura. Esa cultura pagana que venía del Imperio Romano se va a canalizar a través de los monasterios, ya no digo cuando ya se inventa la imprenta, poco a poco esa cultura es como que va otra vez cogiendo forma, pero durante un tiempo, y fueron varios siglos, sí que parece que hubo un retroceso. Ya no se empezaban a construir acueductos, ya no se construían bibliotecas, no se construían caminos. En fin, todo eso fue un retroceso, y por supuesto disminuye la alfabetización, ya la gente, o sea, los que sabían leer y escribir, que eran bastantes dentro del Imperio Romano, se da un retroceso bastante considerable. Y por supuesto mucho conocimiento técnico romano ahí queda obsoleto porque deja de usarse. Incluso mucha gente, los eruditos, ya no sabían muchas veces para qué servían determinadas máquinas. Pero eso, incluso si vamos a la parte de atrás, y es otro ejemplo, ¿no? Porque como veis es increíble, en China, en el siglo III antes de Cristo, con el gran emperador que más de una vez lo hemos traído aquí, ¿no? Qin Shi Huangdi, lo que hace es que cuando él llega, dice que crea una tabula rasa, es decir, a partir de ahí todo el conocimiento anterior queda destruido. Y lo destruye no de una forma metafórica, sino de una forma real. Prácticamente destruye las 100 escuelas de pensamiento que había. Pero una cosa, Jesús, ¿por qué toma esa decisión? Porque tiene estos gordísimos. Ya, pero es absurdo, todo el conocimiento que tienes acumulado, destruirlo. ¿Por qué? O sea, no lo entiendo. No, porque, a ver, es que entra dentro de la megalomanía. Es decir, claro, no destruye todo exactamente. Pero antes de yo la nada, ¿no? Antes de mí la nada. Claro, sí, exactamente. Antes no existía nada. ¿Por qué? Porque yo estoy creando ese nuevo orden social, mundial y dinástico, ¿no? Claro. Y después de él, ojo, intentó que no hubiera nada. Claro. Intentó destruir a todos. ¿no? Hay una leyenda también que dice que mantuvo una copia de cada uno de los rollos. No sé hasta qué punto será cierto. A ver, lo que dice que salvó fue los libros de medicina, porque le interesaban, los libros de agricultura, porque le interesaban, y los libros de adivinación, porque lo que quería saber era su futuro, saber en qué terminaba todo eso. Y por eso él mandó a distintos sabios a descubrir las fuentes de la eterna juventud, o las píldoras de la inmortalidad, o hablar con los inmortales según decían las creencias en la mitología china. Eso se sabe. Pero es que una de las burradas que hizo Qin Shi Huangdi fue enterrar, algunas crónicas hablan de 460 eruditos, enterrarles vivos, y otras hablan de más de 1000. Enterrarles vivos junto con sus manuscritos, junto con todas las obras de filosofía y científicas que ellos habían escrito. Pero es que claro, este es un ejemplo del siglo III a.C. que te puedo decir, bueno, en aquella época se pensaba de otra manera. Ya, sí. Pero lo que hizo Pol Pot en Camboya en el año 1975 fue algo parecido.
Y eso estamos hablando del siglo XX, y no de principios del siglo XX, sino de 1975. Entonces, es un ejemplo, yo creo que muy significativo para darnos cuenta de que a lo mejor esto no es una cuestión de época, sino es una cuestión de mentalidad, una cuestión de egos y sobre todo una cuestión de locura. Es decir, de gente que se cree que puede reescribir la historia sencillamente con su poder, que en el fondo es un poder efímero. Acordaros que Pol Pot, en fin, este Yemer rojo, que estaba, en fin, totalmente obsesionado, ¿no?, con destruir el capitalismo, y él pensaba que cuanto más inculto fueras y más campesino fueras, pues mucho mejor te iba. Y dio orden de quemar bibliotecas, fábricas, prohibió el uso de medicamentos, ya que pensaba que Kampuchea, porque cambió el nombre, ¿no? De Camboya puso en Kampuchea, encima Kampuchea democrática, lo cual tiene su gracia, ¿no? Siempre que un país se llama democrático, no es democrático. Esto es un consejo para niños. Sí. Exacto. Agárrate los huevos. Eso es. Enormes ahí. Y al final, ¿qué hizo? Pues cargarse a todos aquellos que representaran un atisbo de cultura o de erudición. Sabes que cualquiera que llevara gafas iba directamente al pelotón de ejecución. Estaba jodido yo, ¿eh? Entonces, altos funcionarios, militares, profesores, abogados, médicos. Claro, pero es que estamos hablando que durante 44 meses fue un régimen de terror en ese lugar. 44 meses. Y que de una población de 8 millones de habitantes, 2 murieron. Una cuarta parte de la población. Eso sí que es un auténtico genocidio, además hecho con saña, con alevosía y con torturas de lo más salvajes posible. Y esto fue en 1975. Hace 2 días, sí. Hace 2 días. Quiero decir que cuidado, que hay veces que pensamos que ya hemos alcanzado grandes cotas de desarrollo, de civilización, de cultura, de humanidad, pero te viene un imbécil de esta categoría con poder y se acabó. O sea, vuelves otra vez prácticamente a la edad de piedra. Y no digo nada si al final hay una tercera guerra mundial con bombas atómicas. Acordaros lo que decía Einstein, ¿no? ¿Usted cree que va a haber una tercera guerra atómica? Si la hay, la cuarta será palos, porque no tendremos ningún otro mecanismo para darnos o tirarnos, ¿no?, algo a la cabeza. Ese es un poco, yo creo, que el planteamiento que debemos tener en cuenta. Me gusta que hayas terminado así, porque este es el momento en el que después de la gran exposición, del gran momento de cultura de este programa de Mindfax, llegan precisamente lo que has dicho, los imbéciles, a tocar las narices, porque Espi, si ahora vamos a hablar de sociedades antiguas, de pueblos históricos, que han sido unos adelantados a su tiempo, entonces ahora lo que tenemos que hacer sería, antes hemos acelerado, ahora deceleramos la velocidad, ¿no? Para que la gente acelere, porque es gente que está acelerando. Ya, joder, me está quedando claro. Vale, pues venga, dale cuando quieras y seguimos. Venga, vale. ¡Pa! Ahí estamos. Claro, Jesús, por ejemplo, has mencionado China como un ejemplo de una sociedad que se quedó retrasada respecto a su época en el siglo III antes de Cristo, pero tú eres el primer defensor de que China en otros momentos de la historia ha estado muy adelantada a su época y ha sido uno de los lugares de mayor esplendor del planeta, aunque no se supiera en el resto. Por ejemplo, en Europa no se sabía. Sí, siempre he defendido que nosotros siempre estamos como un cuarto de hora por detrás de China, ¿no? En cuestión de inventos, de adelantos, a todos los niveles, ¿no? Y, en fin, más de una vez lo hemos comentado, los 3 grandes inventos o desarrollos que hubo en la Edad Media y que además da pie, ¿no?, para que la Edad Moderna pues empiece ya a vislumbrarse. Acordaros que era la pólvora, que era me parece que era la imprenta, la imprenta y la brújula. Me parece que eran esos 3. La escóbula. Y aparte, incluso, pues bueno, todo lo que tenga que ver con la mecánica, con que luego dio pie también a todos los relojes. Bueno, pues todo ese tipo de cosas ya los chinos lo tenían establecido. Ya no te hablo incluso de prevención de epidemias, en fin, toda la medicina taoísta, que se basaba también en una medicina holística donde no solo miraban las consecuencias, sino también los orígenes de esas distintas enfermedades, algunas de ellas psicosomáticas. En fin, todo eso sí que fue un adelanto considerable. Y es verdad que cuando se empieza a averiguar algún tipo de conocimiento que en Occidente tuvo un especial desarrollo, si tiras del hilo dices, no, esto ya los chinos ya lo conocían, ¿no? Incluso en cartografía, incluso en descubrimientos. Más de una vez hemos también comentado, ¿no? Como
distintos almirantes chinos pues fueron capaces, con la flota del tesoro, porque eran barcos gigantescos, me río yo de las carabelas o de los galeones nuestros, las flotas del tesoro eran flotas no para invadir, sino para comerciar. Y allí empezaron a descubrir cantidad de lugares que luego quedaron reflejados en la cartografía. Pero Zheng, por ejemplo, este gran almirante que dice que llegó incluso pues a América y que también llegó a descubrir Australia, todo eso dice que lo dejó reflejado. Pero ¿qué ocurre? Que hubo otro emperador que le sucedió al anterior, es decir, al que fomentó todo este tipo de campañas comerciales y marítimas, y quemó, hizo un poco también como Qin Shi Huangdi, pero claro, en este caso lo quemó en el siglo XV. Muchas de esta documentación la quemó y no quedan registros de todos esos descubrimientos náuticos, geográficos y cartográficos que hicieron los chinos. Lo pongo también como ejemplo para darnos cuenta de que hay avances y retrocesos, como si fuera un muelle o un fuelle también. O sea, va habiendo un gran desarrollo, pero en algún momento llega alguien que dice, hasta aquí hemos llegado, esto lo quemamos. Y en España ocurrió lo mismo, cuidado, y también pasó, por ejemplo, con la conquista de América, con Diego de Landa, cuando le dio por quemar todos los códices aztecas y mayas que se le ocurrió. Por eso no tenemos ya tanto conocimiento de ellos, porque pensaban que eran obra del diablo, que eran obra pagana, y se consideraba que estaba en el legítimo deber de quemar todo aquello que no servía. Pero es que también han hecho mucho los musulmanes, cuando cualquier libro que no dijera, en fin, las verdades teológicas del Corán, pues tendrían que ser también destruidos. Pero un momento. Si está hablando Jesús de quemar cosas que se han descubierto, Espi, ¿no deberíamos estar cambiando la velocidad del tiempo de este programa? ¿O sí, la verdad que sí lo estaba pensando. Digo, ahora habría que cambiar. Cambiamos, ¿no? Claro. Pon el tiempo normal, Espinosa. Pon la velocidad a la normal. Espera que he hecho el freno y ya está. Ahí. El Renacimiento, ¿qué supuso? Pues yo creo que fue un auténtico desarrollo, ¿no? Siglo XVI, empieza la Edad Moderna, sobre todo en Italia, las ciudades-estado, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, bueno, qué maravilla. Pero sale el imbécil de turno, en este caso se llamaba Savonarola, y Savonarola le da por hacer la hoguera de las vanidades. Savonarola era un radical dominico que pensaba que todo esto eran vanidades de vanidades y por lo tanto te desviaba de la salvación humana. Entonces no le dio aparte de las soflamas y de los discursos incendiarios que hacía, apocalípticos, de que el fin del mundo estaba cerca y que por lo tanto el ser humano se estaba corrompiendo, hace esa famosa hoguera de las vanidades, estamos hablando del siglo XV, y ¿qué es lo que hace? Pues todo lo que eran espejos, cosméticos, libros e instrumentos musicales, todo absolutamente lo quema, porque considera que eso va en contra no del desarrollo humanístico, sino del desarrollo espiritual. E hizo una auténtica salvajada. El problema es que estaba el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, que dijo, sí, ven para acá. Entonces les comulgó, le torturó y le ejecutó. Y ahí se acabó la tontería. Pero durante ese tiempo, mucha gente, y cuando digo mucha gente, son miles de personas, miles de florentinos, les siguieron y pensaban que lo que estaban haciendo, que era quemar la cultura, era correcto. ¿Por qué? Porque Dios lo decía.
El famoso Dios vole, ¿no? Dios lo quiere, por lo tanto, esto justifica desde una cruzada hasta ejecutar a Miguel Servet o ejecutar a Giordano Bruno. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. La evolución de la cultura no es gradual, no es exponencial. Tiene altibajos. Va dando saltos. Y esos saltos, ahora mismo estamos en una situación, y esto te lo dice cualquiera, y lo sabe muy bien Sergio, estamos ahora en un momento con la inteligencia artificial que podemos dar un salto ejemplar y además equitativo y cualitativo y todo lo que queráis, para demostrar que la humanidad realmente hemos llegado a nuestro último grado de desarrollo. Pero también estamos a un paso de volver otra vez a la edad de piedra. Vale. ¿Cuál será la decisión? ¿Quién lo sabe? Ay, cuando jugamos a ser dioses. ¿La música la ponemos a velocidad normal, Espi? O yo creo que sí, ¿no? No, No, la vas a poner... Haz lo que quieras tú con la música. La música va aparte. Tú dale a la música. Dale. Bien, llegamos a la época actual después de este viaje por la historia y Sergio, podemos hablar o bien de pueblos recientes que están ahora mismo en nuestro planeta que se han quedado un poquito atrás en el tiempo o de las sociedades que lideran el desarrollo y la evolución. ¿Por cuál prefieres empezar? Bueno, pues primero debemos explicar algo que parece que es evidente, pero que no hay que dar por sentado. Dentro del mismo espacio-tiempo científico, por así decirlo, las sociedades conviven a diferentes velocidades y viene al pelo para el experimento que estamos haciendo. Sí. Mientras hoy mismo un robot ¿Crees que la autónomo... gente seguirá escuchándonos, Sergio? ¿Tú crees que...? Probablemente no, pero, vale. pero es muy interesante. ¿Hay alguien? Probablemente no, pero es muy interesante dejarlo de manifiesto por si a alguien se le ocurre aguantar estas pequeñas putadas que les estamos haciendo. Como os decía, mientras hoy mismo se está repartiendo por parte de un robot autónomo paquetes en las calles de Shenzhen, China, hay guerreros en diferentes islas que están disparando flechas a cualquiera que se acerque utilizando las mismas herramientas que sus ancestros hace 60.000 años. Entonces podemos decir que hay una diferencia temporal entre las sociedades más avanzadas y las menos de unos 12.000 años tecnológicos. Vaya barbaridad. Estando en el mismo punto de la historia temporal, tal y como nosotros la estamos, si es que tuviéramos a bien aceptar que el tiempo es lineal, que eso sería para otro Minecraft. En resumen, hay una diferencia muy importante de la percepción temporal que tienen unas sociedades y las que tienen otras. Y mientras hay bolsillos, que así he llamado yo a este programa, bolsillos temporales o tecnológicos que están muy avanzados, que diríamos que viven en el futuro, como dijo William Gibson, el futuro está aquí pero mal distribuido. Bueno, pues yo a este fenómeno le he llamado disonancia temporal geográfica. Que es lo que nos pasa hoy aquí en el programa. Aquí definitivamente tenemos una disonancia temporal, no geográfica, sino mental. Cerebral. Entonces, bueno, he querido poner algunos ejemplos de aquellos sitios del mundo donde más avanzada está la tecnología, donde, por así decirlo, están viviendo en el futuro, y lo vamos a contraponer con las sociedades que viven en un periodo más primitivo, y luego vamos a debatir sobre qué opción es mejor, porque no está tremendamente claro ni nítido en qué parte del espectro está mejor el ser humano ubicado. Vale, entonces ¿qué hacemos con la rueda de la velocidad? ¿Lo aceleramos o lo deceleramos? ¿Qué quieres hacer? Esto es Espi el que es el jefe. No, a ver, ¿qué vas a contar? Claro, vamos a empezar hablando de las sociedades más avanzadas del mundo. Entonces, no, pero dale la vuelta, Espi, aceléralo. Ahora lleva la contraria. Venga, ahora para arriba. Venga, raca. Yo acelero, venga. A ver, si hablamos de lugares más avanzados del mundo, hay algunos que nos surgen solos y otros que no son tan intuitivos. Probablemente uno de los sitios más avanzados a nivel de tecnología sea una ciudad china que hace solo 50 años era un pueblo de pescadores. Y es la ciudad de Shenzhen. Shenzhen es una ciudad que no suena mucho, no le suena a todo el mundo, pero es la meca de la tecnología en China. Y es una sociedad que se ha disparado su conocimiento y su uso tecnológico en los últimos 50 años, como digo. ¿Pero que llega lo de AliExpress de allí o qué? Bueno, todo lo que tengas alrededor. Todo lo que tengas alrededor y funcione con electricidad, lo más probable es que venga ahí. El teléfono, el monitor, el ordenador, lo más probable es que venga de ahí. Sí. Yo he tenido ocasión de visitarlo en varias ocasiones y he visto su evolución. Y aparte que tiene un componente político, está muy cerquita de Hong Kong. Y ya sabéis que China se hizo cargo de Hong Kong en el año 97, si no recuerdo mal.
y quisieron trasladar la pujanza que tenía Hong Kong a esta nueva ubicación, que es Shenzhen, que está en la provincia de Cantón, y que se ha hecho pues eso, el pináculo de la tecnología y de la manufactura de la tecnología del mundo. Es donde más tecnología se manufactura del mundo, con diferencia. Allí están las sedes de todos los grandes tecnológicos chinos y por añadiduría pues los demás del mundo, porque como casi todo se fabrica en China, hay muy poquitas cosas que se fabriquen fuera, pues ahí tenemos las fábricas más importantes de cualquier dispositivo electrónico que podáis imaginar. ¿Eso que ha conllevado? Aquí hay una sociedad de muchísimos ingenieros, hay una sociedad de trabajadores cualificados y eso ha hecho que la renta per cápita de esa población se haya disparado con la asimilación de la propia tecnología que se está gestionando allí. Por ejemplo, es como decía, es muy común hacer servicios de entrega por drones autónomos, incluso aéreos. Es una tecnología que ya es común allí. Es muy común el servicio de robotaxis autónomos, sin conductor. A esto que Elon Musk lleva sacando pecho desde hace unos meses en Estados Unidos, ya lleva 2 años operando en China. Los coches de Baidu pues ya están funcionando allí hace un par de años con plena normalidad. Yo en su momento fue la primera vez que vi un autobús eléctrico, por supuesto que eso ha quedado muy atrás. Y hay una cuestión que es común a casi todas las civilizaciones avanzadas o bolsillos tecnológicos avanzados, que es la desmonetización. Es decir, el dinero desaparece de la sociedad. El dinero efectivo, el dinero efectivo, sí, el dinero efectivo. Los billetes y las monedas pasan a desatomizarse, ya no existen, y todo se paga con QRs o todo se paga con servicio contactless, ¿vale? Marcando los teléfonos. En el caso de China, concretamente, los modos de pago son con QR. Y vamos a ver que esto es una constante en todas las civilizaciones avanzadas, menos en una que tiene un apego tremendo al dinero efectivo, y es Japón, y luego comentaremos de ello, ¿vale? Entonces, China, con la capital tecnológica Shenzhen en la cabeza, pero otras capitales también muy importantes, como puede ser Shanghai, Pekín, Zhuhai, etcétera, están viviendo 20 o 30 años por delante de lo que sería el tiempo europeo. ¿Tú crees que tanta diferencia? 20 o 30 años es una barbaridad. Delante de lo que sería el tiempo europeo. ¿Tú crees que tanta diferencia? 20 o 30 años es una barbaridad los tiempos que corren, ¿eh? Sí. 20 o 30 años, yo diría que sí, porque tienen infraestructuras. Esas ciudades, muchas de ellas nuevas, y vamos a hablar de un ejemplo paradigmático, las ciudades se han creado exprofeso para ser ciudades tecnológicas. Entonces no es como, pues, el casco urbano de Toledo o determinadas ciudades históricas europeas que son mucho más difíciles de alterar, ¿no? Por ejemplo, una de las ciudades que os quería comentar, un país muy avanzado, que es Corea del Sur, es Songdo. Songdo es una ciudad inteligente que se construyó desde cero sobre 600 hectáreas de tierra que se llama el Mar Amarillo, ¿vale? Esto desde aproximadamente el año 2010. Bueno, pues Songdo tiene 500.000 sensores, 2,5 por cada uno de los 200.000 habitantes que tiene. Y eso que se monitorizan en tiempo real, pues el tráfico, la energía, la calidad del aire, la seguridad, todo absolutamente está monitorizado. Los camiones de la basura no existen. Aquí no está gustando esta. No los vemos. Ya. ¿Por qué? Porque hay una red de basura neumática donde hay unos contenedores, que eso sí hay algunos sitios en Europa que existe, pero allí ni un solo camión de basura, con lo cual no hay posibilidad de infecciones por elementos en mal estado y es algo pues todo muy futurista. También hay sensores en la basura. Los edificios tienen todo certificación máxima de eficiencia energética, el consumo de agua potable está reducido en 40% porque se reciclan las aguas grises. Yo no sé si a todo el mundo le parece bien o no. Hay un 70% menos de emisiones de CO2 Eso está bien. y, como digo, es una ciudad creada desde cero para ser una ciudad inteligente, una smart city, ¿no? Son estas ciudades que se anticipan a los deseos de los ciudadanos y donde el transporte público tiene mucha preponderancia, donde la calidad del aire tiene una centralidad importante y donde se mira mucho el bienestar del individuo desde el punto de vista energético y medioambiental. Con lo cual, bueno, pues yo creo que eso viene en el futuro, realmente. Asimismo, ya es la primera ciudad del mundo que tiene 6G. ¿6G? ¿Ya existe? Ya existe el 6G en modo piloto en esta ciudad de Songdo. Hay que decir que Corea es un país hiperconectado. La media de 5G que se promedia es de 1 gigabit por segundo. Corea del Sur, voy a especificar. Corea del Sur, sí. Al otro lado de la frontera pasan cosas. Claro, nosotros estamos dando por sentado que todo el mundo está conectado a Internet con el teléfono, pero no hay que olvidar que el 25%, una cuarta parte de la humanidad, nunca se ha conectado a Internet. 2.200 millones de personas nunca se han conectado a Internet. 800 millones de personas no tienen electricidad. Entonces, haríamos mal en dar por sentado que todos los beneficios que tenemos tecnológicos son universales. No es así. No es así. Luego veremos cómo la tecnología puede cambiar eso rápidamente y crear, bueno, pues soluciones donde antes no las había. Y si hemos hablado de China y Corea del Sur, también hay que hablar de mi favorito, que como sabéis es Japón, donde se está llevando una revolución que es la revolución robótica. Un poco la fuerza ahorcan, porque el problema que tiene Japón, ya sabéis, es una natalidad tremendamente baja, está cerca del 1.15, es decir, está muy lejos de la natalidad de reemplazo, y entonces esa población que está envejeciendo a pasos agigantados necesita traer trabajadores que sean eficientes y baratos. Los japoneses son especialmente alérgicos a la inmigración, y más especialmente ahora con la nueva ministra, que es bastante resiliente a que venga gente de fuera. Entonces tienen que desarrollar robots que les atiendan. Es una cuestión de fabricar supervivencia. gente, es el futuro, fabricar gente. Fabricar trabajadores. Fabricar trabajadores. Japón tiene un 30% aproximadamente de población mayor de 65 años, pese a que cuando vas allí te das cuenta de que se conserva muy bien, y gente de 70-75 años tiene movilidad completa y bastante salud y están operativos y activos, pero evidentemente eso tiene un futuro corto y o empiezan a utilizar la tecnología para servirse a ellos mismos o están abocados a la desaparición como sociedad. Entonces, Japón, que es una sociedad súper inteligente, la robótica es absolutamente central. Ya hay varios hoteles donde no hay humanos atendiendo, son todos robots. Absolutamente todo lo que te atiende son robots. Desde la mesa frontal, la mesa donde te atienden, la habitación, ¿no? Hasta la limpieza de las habitaciones la realizan robots. Y hay que decir que Japón es el país también del mundo con mayor número de máquinas expendedoras y te venden de todo. Desde bebidas frías y calientes hasta sopas, comidas, de todo lo que te puedas imaginar que te pueda hacer falta, hay máquinas expendedoras. Incluso algunas son reactivas. Algunas toman la función temporal, digamos, la función de temperatura que tú tienes, tienen unos termómetros que te miden la temperatura, y si estás frío te ofrecen una bebida caliente, y si sin embargo por tienes calor, pues te van a ofrecer una bebida fría. Entonces, bueno, pues esto es una de las elementos futuristas que Japón tiene y que, bueno, pues puede denominarse como una de las ciudades, una de las zonas de bolsillos tecnológicos superiores. Si bien es cierto que no comparte con las otras dos que hemos dicho, la desmonetización, porque a Japón les encantan los billetes. Sí, es algo que resiste. Y es raro, porque en todas las ciudades avanzadas, cuanto más avanzada la sociedad, menos papel, moneda de circulación hay. Esto lo vemos también en los países nórdicos donde está desapareciendo, y en la propia Europa cada vez es totalmente frecuente encontrar billetes y monedas. Entonces, bueno, pues Japón en este caso va un poco al contrario. Y todo el futuro pilla tan lejos, no hay nada cerca, que tenemos que ir a China. Sí, a ver, tenemos algunos países más cercanos. Como he dicho, los países nórdicos también podemos darlos como bastante avanzados. Pero sin embargo, por un ejemplo europeo tecnológico muy paradigmático, yo diría que es Estonia. Ya hablamos en su momento de Estonia. Sí. Hablamos en su momento de Estonia y de su gobierno sin papel. Estonia es un país muy pequeño, de 1,3, 1,4 millones, pero se han decidido reinventar completamente y desde 2024 el 100% de sus servicios gubernamentales son online. Las 24 horas y sin burocracia y sin retrasos, ¿vale? Tanto es así que incluso se permite el voto por internet legalmente vinculante desde 2025. Esto en según qué sitios de Europa no hay suspicacias. Sí, no dejan. Bueno, pues ya en la parlamentaria de 2023 la mayoría del voto se emitió online. Entonces, bueno, pues eso me parece una cuestión muy avanzada. O registrar una empresa. ¿Sabes cuánto se tarda en crear una empresa? Yo creo que dedicamos un episodio a esto, uno de los primeros episodios de Mindfax. Lo comentamos, pero lo vamos a refrescar. 18 minutos. Fíjate. Es declarar impuestos, menos de 3 minutos. El 99% de las recetas médicas ya son digitales. Lo hacen por WhatsApp todo ya. Y cada ciudadano tiene una identidad digital con chip.
Y bueno, han sido tan inteligentes de abrir estas ventajas de estado totalmente conectado a terceros residentes y tienen actualmente más de 130.000 residentes externos de 185 países que han creado unas 40.000 empresas y ha aumentado el Producto Bruto en unos 200 millones de euros. Entonces, han demostrado cómo un país puede también ponerse a la vanguardia de la burocracia, de la tecnología, con algo tan aburrido como es la gobernanza política, por así decirlo, o administrativa, por así decirlo. ¿Quién nos iba a decir que Estonia era el futuro, Dándole... Mira, muchas veces no hace falta tener un bagaje anterior histórico de superación tecnológica respecto al resto, sino simplemente una creencia por parte de los dirigentes de llevarlo a cabo. Porque esto se podría llevar a cabo en cualquier país del mundo, la tecnología lo permite, lo que es voluntad. Totalmente. Estos son lugares del mundo que actualmente están avanzados, mucho más avanzados que la media, y por supuesto, y aquí es, a ver, pon la velocidad normal otra vez. Sí. Ahí está. Ahora sí, ahora tenemos que hablar de los lugares del planeta donde actualmente están mucho más atrasados que el resto. O sea, que ahora tenemos que hemos hecho antes, ya no me acuerdo, acelerado o Cuando decelerar. están atrasados, por la gente tiene que atrasar el podcast, por lo tanto hay que acelerar. No, pero vamos a la vuelta. Pues ahora aceleramos Pues el podcast, tendría que acelerar. tú haz lo que quieras y que la gente haga. ¿Y entonces cuáles son esos lugares que se han quedado atascados en el tiempo? Los lugares que se han quedado en el tiempo son múltiples. La Tierra es muy grande y ha habido muchos grupos humanos que, por supuesto, nunca han visto un smartphone. Hay un informe del Surveyor International de 2025 que identifica cerca de 200 pueblos indígenas que nunca han sido contactados. Nunca 200. han sido contactados por otros pares, ¿no? Por otros humanos. El 95% de estos están en la cuenca amazónica, hay que decirlo, y estaríamos calculando entre 5 y 10.000 personas, ¿vale? No es muchísima parte de la población, pero sí es llamativo que jamás han visto otros seres humanos. Están viviendo exactamente como hace 50.000 años. Son cazadores-recolectores donde no existe ni siquiera la agricultura, ni el metal, ni la rueda, ni la escritura. O sea, todas las tecnologías que nosotros damos amplísimamente por superadas, esta gente no las conoce y están compartiendo la Tierra con nosotros. Entonces, esto es, digamos, el epítome de la ignorancia tecnológica y bueno, pues ocasionalmente se toman fotografías desde tomas aéreas, drones, helicópteros, donde se pueden ver cómo esta gente vive principalmente en el Amazonas, pero bueno, también en otras partes de Asia y muchos también de África, ¿no? Entonces, Pero esta gente verá los helicópteros y los drones y los aviones, ¿no? O sea, sí, que- de Claro. hecho, uno de los grupos más atrasados, que son los sentineleses de las Islas de Andamán, de las Islas Sentinel del Norte, en alguna ocasión han pasado helicópteros por allí para, por ejemplo, comprobar que estaban bien después del tsunami que hubo en 2004. Y la reacción que tuvieron naturalmente estos sentineleses fue intentar aflechar a esos helicópteros que iban a reconocer la zona y iban a velar por sus intereses. Bueno, pues lo que hicieron fue expulsarlos con la tecnología que ellos tienen, que es el arco y la flecha, básicamente. Y bueno, pues rechazar cualquier tipo de contacto que pueda venir de fuera. Bueno, mataron a un misionero en el Sí. 2018. Sí, molaría ha habido varios casos, efectivamente. El misionero americano John Allen Chau fue asesinado a flechazos cuando intentó evangelizarlos. Mala idea. Si esa gente vive en su feliz ignorancia neolítica, ¿para qué vas tú a intentar perturbar su tranquilidad, ¿no? No te acerques, no te acerques. Si alguien tiene alguna idea de estas, que la deseche inmediatamente.
Que molaría que de repente lanzaran un misilazo sin venir al cuento. Fíjate. No, pero fijaros Bueno. un dato clave, un poco al hilo de lo que está contando Sergio, es que muchas veces pensamos que estos son pueblos primitivos o atrasados. Y yo creo que cuando se utilizan estas palabras en sentido peyorativo no es verdad, no es correcto, ni están atrasados ni son primitivos. Otra cosa es desde nuestra óptica, ya sabes, de superioridad de primer mundo. Es que realmente son sociedades que están adaptadas perfectamente a su entorno. Por lo tanto, si han sobrevivido decenas de miles de años de esta manera, nosotros seríamos incapaces, por ejemplo, de vivir en sus circunstancias si nos dejaran allí sueltos una semana. Uy. Entonces yo creo que no hay que utilizar muchas veces... semana. Y unos días, Y 3 unas horas. días. Rápidamente una araña, un mosquito te deja ya cao. Y sin el móvil para hacerse selfies. No. Entonces, bueno, yo creo que también es importante, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa superioridad y casi siempre hablamos de eso, de pueblos atrasados, pueblos primitivos, pueblos... Bueno, pues evidentemente a nivel tecnológico lo están, pero a otro nivel, por ejemplo, de supervivencia y posiblemente de concepto de la felicidad, estén mucho más desarrollados que nosotros. Pero un momento, esto ya es la parte del debate ético. Ya, entonces ponemos el tiempo normal. Llegamos ya a esta parte final, Sergio. Cuando parece? tú eres Pues el sí. presi, Ya, sí, lo dale. decidas. Venga, vamos a poner el tiempo normal, Espinosa, para que esto se entienda bien. ¿Qué paradoja puede tener esta diferencia de temporalidad tecnológica que existe en la Tierra? Bueno, pues hay unos estudios que demuestran clarísimamente que no el estar más tecnificado aporta más felicidad, sino todo lo contrario. Hemos estado hablando antes de Corea del Sur, que es uno de los países más avanzados del mundo. Bueno, pues a su vez es uno de los más infelices del mundo también. Es uno de los países donde más suicidios se producen. Un porcentaje de suicidios altísimo, el más alto en los últimos 20 años de todas las sociedades civilizadas. Entonces, este es un parámetro que vemos también en Japón, los hikikomoris, ¿no? Esta gente que vive aislada voluntariamente, que no quieren relacionarse con sus congéneres. Y sin embargo, cuando se han hecho investigaciones dentro de... En Corea del Norte, por ejemplo, allí están todos muy felices. Bueno, en Corea del no hay Norte, ningún problema en Corea del de nada, Norte han elegido, entre comillas, Sí. aislarse ellos mismos. Digamos que Pero el gobierno están todos ha muy elegido por contentos ellos. allí. Tú preguntas allí y están todos fenomenal. Sí. En Un Corea saludo del Norte. para nuestros oyentes de Corea del Norte. Todo felicidad que allí. nos hagan comentarios al respecto de cómo están allí. Claro, está muy bien. Corea la buena. Corea la Corea buena. la buena, Corea la buena. Bueno, la cuestión es que el a amado nivel, líder. a nivel de salud mental, Amadísimo. Sí, incluso también a está muy nivel bien, de salud salud, mental. a nivel de salud física, También. los grupos que están menos tecnificados suelen sobresalir en esos dos parámetros. Porque podemos poner un ejemplo intermedio que serían los samis. Los samis han elegido un aislamiento tecnológico por ellos mismos. Ellos eligen también qué máquinas utilizar y qué máquinas no. Bueno, pues los samis tienen unos datos de felicidad altísimos. Están entre las zonas más felices y más longevas del mundo. Estarían dentro de esos islas de salud que Dan Buettner llamó las zonas azules, junto con otros territorios donde los que el tiempo parece haberse detenido, como puede ser Creta, como puede ser Icaria, como puede ser Okinawa, donde la tecnología va entrando mucho más lentamente, sin embargo, hay más centenarios que en ninguna otra sociedad tecnificada. Entonces, por una parte, no hay una correlación entre más tecnología y más felicidad, sino más bien al contrario, la gente cada vez está más sola, la gente cada vez tiene menos apoyos sociales, la gente está más dependiente de las pantallas y menos de los lazos humanos estrechos, y aquellas sociedades que han renunciado voluntariamente o forzosamente porque no han encontrado a esa tecnología,
se encuentran mucho más unidas como sociedades. Hay unos lazos vinculantes sentimentalmente mayores de los que tenemos nosotros mismos con las malditas redes sociales. Esto debe dar una reflexión profunda, porque no sabemos si estamos yendo en la dirección correcta, sobre todo si queremos que la sociedad cree individuos felices o una sociedad feliz, no ya individuos, sino una propia sociedad feliz. Yo no sé cuál es vuestra opinión a este respecto. ¿Pensáis que debemos seguir evolucionando tecnológicamente o poner un pie en pared y mirar hacia el horizonte? Bueno, acuérdate que lo que se decía, ¿no? En el siglo XVIII, ciencia sin conciencia, ruina del alma. Es decir, si avanza todo, pero tú no tienes una conciencia plena de que esos desarrollos también te enriquecen como ser humano, es decir, te producen más índice de felicidad, es que vamos en la dirección incorrecta. ¿De qué sirve tener tecnología si al final acabamos todos alienados, ¿no? Mentalmente? Yo me recordaba cuando has hablado, Sergio, de estos lugares, del caso de Bután. En Bután, que no se puede considerar que sea un país subdesarrollado, pero evidentemente no tiene la tecnología que tienen en Europa. Sabéis que dentro de su Producto Interior Bruto hay un índice que es el Producto de Felicidad Bruto, es decir, que miden los parámetros no solo en sanidad, en seguridad, en bienestar, sino también miden los parámetros de felicidad, y para ellos consideran que eso es fundamental a la hora de ver si realmente ese país está desarrollado. Y eso no lo tienen otros países. Me llama la atención de que ellos sí, que me parece que sería fundamental. Dentro de esos parámetros, ¿por qué no? De incidir también sobre ese índice de felicidad. Preguntar a los seres humanos si realmente se consideran que son felices a pesar de todo ese estado de bienestar en el que vivimos rodeados. Y a lo mejor, pues en Dinamarca, Noruega, nos encontraremos con bastantes sorpresas, porque supuestamente son los países de mejor bienestar en Europa y por lo tanto en el mundo, pero a lo mejor no son los países más desarrollados en cuanto a su índice de felicidad. Y sin embargo, Bután, que está por ahí partido y además hasta hace poco prohibida su entrada, sin embargo, sí tienen ese índice de felicidad registrado dentro de su Producto Interior Bruto. Yo estaba pensando en dos fenómenos que se dan con el desarrollo de la tecnología. Uno de ellos es el crecimiento de los problemas de ansiedad derivados de considerar la tecnología como un fin en sí mismo y no como un medio para conseguir ser más felices, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en cómo son de influenciables diría los adolescentes seguramente con las redes sociales y el famoso FOMO, ¿no? Cuando parece ser que es obligatorio estar presente en estos entornos tecnológicos, pero en el fondo también nos pasa a todos, nos pasa a los adultos también, por supuesto, y lo vemos en nuestro día a día, como estamos todos enganchados con los móviles, mientras a los niños les decimos que no tengan pantallas. Y luego también creo que hay un segundo fenómeno, que es cómo nos han ido colando estas bondades de la tecnología para, en el fondo, tener, no voy a decir más controlada nuestra existencia, como los sensores y los ejemplos que decíamos antes, sino con cosas pues muy del día a día, muy cotidianas, como no, es que con esto siempre vas a poder estar en contacto con, que en realidad se ha convertido en con esto siempre vas a poder estar localizable y disponible para producir, lo cual ha convertido la vida de mucha gente en un 24/7 de tener que estar obligatoriamente conectado al trabajo y a las cosas que nos generan ansiedad en nuestro día a día, con lo cual muchas veces la tecnología no ha conseguido que la vida de estas personas sea mejor, sino que incluso sea peor. Esa es mi opinión. Sin contar que a los seres humanos nos han convertido en productos. Sí, o sea, que no somos más que productos, que todo esto... O sea, está guay la tecnología. Yo no estoy en contra de la tecnología en absoluto, pero convertir a la tecnología en el centro de lo que somos como seres humanos, creo que es un error. O sea, es lo que estaba diciendo Fran y Jesús. La tecnología tiene que ser un medio para conseguir cosas. Cuando estamos consumiendo recursos del planeta como locos por culpa de la IA, y la IA la estamos usando para hacer memes, básicamente. O sea, el uso general de la IA es memes, vídeos de mierda de fake, tal. Pues ¿qué estamos haciendo? ¿Autodestruirnos? ¿Para qué? O sea, no estamos usándola de la manera correcta. Estamos usando los martillos para romper cabezas. Sergio, tú eres el hombre optimista con todo esto. Yo soy el hombre optimista y lo sigo siendo. Siempre pienso que la tecnología es una herramienta y está en nuestras manos saber qué uso le damos. Lo que sí es cierto es que la evidencia empírica dice que no más tecnología conlleva más felicidad. Y eso nos lleva también a otra dicotomía ética que podemos también debatir, y es si deberíamos compartir nuestra tecnología con aquellas sociedades o bien que no han sido contactadas o bien que rechazan un poco la forma de vida que nosotros damos como normales. Porque por una parte es posible que mejoremos su calidad de vida con avances médicos y tecnológicos, pero por otra parte igual les hundimos como sociedad. Entonces ahí hay un debate también ético profundo.
Es cierto que las sociedades no contactadas muchas veces son víctimas nuestras, porque en el Amazonas son nómadas porque muchas veces tienen que huir de la devastación forestal que hacemos y del consumo de recursos tan ilimitado que estamos llevando a cabo. Entonces, en cierto modo, les estamos fastidiando la vida a esa gente. También es cierto que en África hemos conseguido mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y médicas con el uso de drones y hemos llevado el Internet inalámbrico a sitios donde antes no podrían tenerlo y hemos alzado la capacidad de comunicación y de vida. ¿Pero dónde está el punto medio? No lo sé. Bueno, la verdad que no lo sé. Esto que dices, Jesús Callejo lo sabe bien. Un ejemplo son los nativos americanos cuando empiezan a contactar con europeos, sobre todo con los colonos de origen británico-americanos, y les dan armas de fuego. ¿Qué pasa? Que entre ellos y otros extinguen a los bisontes. O sea, los extinguen porque, claro, les da una capacidad de poder cazar que lo hacen por encima de sus posibilidades. Aparte de que les introducen el alcohol y caen como locos alcohólicos. El agua de fuego. Sí, les introducen además la costumbre de cortar cabelleras, que es una costumbre francesa. Eso es. Pero eso pasa, lo que os decía, es decir, está muy bien el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, pero el problema está cuando no va equiparado, no va paralelo también a un desarrollo espiritual, es decir, a un desarrollo conciencial. O ético, Ese es ¿no? el gran error que se ha cometido muchas veces, es que tiene que convivir la ciencia con la espiritualidad. Y cuando me refiero a espiritualidad me refiero a esos conceptos de ética, en fin, de ser conscientes de que todo esto tiene que ser para el bien de la humanidad y no para que una élite se aproveche de este tipo de tecnología. Entonces, esa es la gran crisis. Muchas veces cuando se habla el mundo está en crisis, pues claro que sí, hay una crisis económica, hay una crisis política, hay una crisis social, pero la gente no habla de que hay una crisis espiritual. Y cuando yo hablo de espiritual, no religiosa, es sencillamente porque si nuestro desarrollo moral o ético no va paralelo al desarrollo tecnológico, al final, el ejemplo que tú ponías, Espi, al final nos comemos con patatas ese desarrollo tecnológico, porque como no sabemos, es como matar moscas con cañonazos. O sea, al final estamos haciendo un desastre absoluto que las consecuencias no solo son las inmediatas, sino las consecuencias son las que van a heredar las 2 o 3 generaciones que nos sucedan. Ese es el gran problema. O vamos paralelo el desarrollo intelectual, ético, moral o espiritual con el tecnológico, o al final la tecnología nos la comemos con patatas. Estaba pensando una cosa, me encantaría conocer la opinión de los Mindfactors en los comentarios a través de Spotify, de Apple, de iVoox, de YouTube. ¿Qué Mindfactors? Claro, esa es la segunda Ya no hay parte. nadie aquí. Es que nadie ha llegado a este punto. No busques. Que no busques y pon la música. No busques y... Alberto Espinosa, tenía razón Jesús Callejo cuando decía, pues bueno, no lo ha dicho así, pero lo voy a decir yo, que estaban aquí Sergio y Jesús contando cosas interesantes y hemos venido los tontos a fastidiar el episodio. O sea, claramente. Es la técnica habitual de Mindfast. Tampoco Sí, también, estamos aquí haciendo pero nada hoy nuevo. ha sido más, ¿eh? Hoy... Bueno, yo recuerdo en episodios anteriores ha habido cosas gravísimas que hemos Ya, hecho. también. Quizá, Sí. A ver si es lo peor esto o no. Que lo digan los Mindfactors también. Eso, si hay alguno. Jesús Callejo iba a pedir perdón, pero no lo voy a hacer. No es nuestro estilo. Tampoco. Pedir perdón. Perdón, no iba a hacer. No. Es que no hay que pedir perdón para nada. Si el problema es que hayan entendido alguna palabra con las velocidades ultra rápidas y ultra lentas a las que hemos sometido aquí a nuestros oyentes. O sea, que si se han enterado de algo, bienvenido sea y que dejen sus comentarios. Pero perdón, en la vida, vamos. Pues entonces, Sergio Cordero, le voy a dar la vuelta. Mensaje a los oyentes de Mindfax. ¿Os aguantáis? ¿Haber ido a escuchar la escóbula o cosas de estas más normalitas? Hombre, por favor. Claro que sí, si no será más la primera putada que le hacemos a nuestros oyentes. Somos No, ni la especialistas última. ya, No. ni siquiera la más grave, con lo cual, bueno, gracias por la paciencia y estoy seguro también que son más que capaces de escuchar a diferentes velocidades este podcast. Y que sepan que por aguantar toda esta tortura sonora, pues han colaborado a la Fundación Pupa Clown, que son payasos de hospital que están mejorando la vida de los chicos que están ingresados. Entonces ha sido todo por una buena causa. En 7 días volvemos con un nuevo episodio de Mindfax, pero si te ha gustado esto, tengo una mala noticia. Esos 7 días no se abrevian por mucho que le des al botón de acelerar. Hasta la semana que viene. Chao, 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 chao.
Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, puntos de izquierda.